Bienvenidos a un episodio más de ¿Te gustó la peli? El rincón de los que no sabemos de cine, solo sabemos si nos gustó la peli. Hoy, en lugar de una peli, vamos a hablar del capítulo número 1 de La caída de la casa Asher de Mike Flanagan. Está dirigida por Mike Flanagan y protagonizada por Bruce Greenwood, Kate Siegel, Henry Thomas y Mark Hamill, entre otros. Clasificada como serie de televisión, intriga, terror, sobrenatural, thriller psicológico, miniserie de televisión, adaptaciones de Edgar Allan Poe. Sinopsis. Miniserie de televisión 2023. 8 episodios. Dos ambiciosos hermanos sedientos de fama y fortuna erigen una dinastía familiar que empieza a desmoronarse cuando sus herederos mueren uno tras otro de forma misteriosa. Y bueno, la cosa empieza más o menos así. Durante todo un día de otoño, triste, oscuro, silencioso, cuando las nubes se cernían bajas y pesadas en el cielo, crucé solo, a caballo, una región singularmente lúgubre del país. Y al fin, al acercarse a las sombras de la noche, me encontré a la vista de la melancólica casa Asher. No sé cómo fue, pero a la primera mirada que eché al edificio, invadió mi espíritu un sentimiento de insoportable tristeza. Que así empieza el cuento. Ya me hubiera gustado a mí que la serie empezara así, pero que va, no tiene absolutamente nada que ver. Porque nuestro querido Mike, me caes mal. Me caes muy mal. Mira que en Misa de Medianoche me caías muy bien, pero aquí me caes muy mal. Mike Flanagan se ha tomado todas las libertades de cátedra presentes, pasadas y futuras. La serie no tiene nada que ver, o casi nada que ver, con el cuento de la caída de la casa Asher. Es, como bien dice la sinopsis, una historia sobre una familia poderosa que tiene una farmacéutica y cómo los hijos mueren en extrañas circunstancias por motivos diversos. Toda la serie está llena de referencias a los cuentos de Edgar Allan Poe. Y si a mí Netflix me hubiera vendido eso y no Mike Flanagan hace La caída de la casa Asher, adaptación de la obra de Edgar Allan Poe por Mike Flanagan, pues yo no me habría convertido en una bruja salida del infierno que invocó a las legiones demoníacas en las entrañas del Averno entre los capítulos 2 y 7. Porque el 1 y el 8 sí que me gustaron y sí que tienen la atmósfera gótica y romántica de Edgar Allan Poe. Pero bueno, vamos al capítulo. Lo primero que vemos son flashes de la Nochevieja de 1980 y acto seguido nos encontramos en 2023. Toda la serie se mueve bastante a lo largo del tiempo. Estamos en 2023 en un funeral de 3 personas en el que hay muy pocos asistentes. Uno de ellos es Roderick Asher, el patriarca. Durante la celebración religiosa, Roderick empieza a ver imágenes de una mujer con una máscara de un cuervo. La ceremonia acaba y salen de la iglesia. La referencia al cuervo es la primera de muchas. La siguiente escena es en un despacho en el que se encuentra el detective Auguste Dupin, que sale en Los crímenes de la calle Morgue. Otra referencia más. Entra un hombre en el despacho y le dice al ayudante del fiscal, porque aquí no es detective, le dice que ha llamado él en persona y que ha dejado una dirección. Ese él es Roderick Asher. Así que nuestro recién ascendido detective ayudante del fiscal Auguste Dupin se va a esa dirección, donde llega a una casa destartalada, abandonada, con las ventanas tapiadas y llama a la puerta. En su interior, en el salón, a la luz de 2 lámparas bastante tenues, se encuentra Roderick Asher, quien le ofrece una copa de coñac, un Enrique IV, fermentado 100 años en barrica y con una botella bañada en oro amarillo que cuesta 4 millones de euros. Una copa es un mes de tu sueldo. ¿No quieres probar a qué sabe un mes de tu vida?, le dice Roderick, que está siendo bastante puñetero. Comienzan una conversación en la que entiendes que el ayudante del fiscal y Roderick se conocen hace muchos años y el fiscal lleva muchos años también intentando condenar de alguna manera a toda la familia Asher por delitos relacionados con la salud pública, estafa y malversación de fondos. Que me expliquen a mí dónde se habla de estafa y malversación de fondos en el universo de Poe, pero bueno. El ayudante del fiscal no ha tenido ningún éxito de momento en condenar a la familia Asher. Pero por lo que sea, Roderick
ha decidido que sí ha llegado el momento de contar la verdad. Así que, rechazando su derecho a la presencia de un abogado, le dice que se lo va a contar todo. Le va a confesar todo e incluso le va a explicar cómo murieron sus hijos. Dupin le dice que todo el mundo sabe cómo murieron sus hijos, ha salido en todas las noticias y en todos los periódicos. Roderick menciona el artículo 18 de la sección 371 que habla de fraude al gobierno, y ahí Dupin coge el coñac. Y seguramente después cogerá la botella. Roderick empieza a hablar, desde el principio, y Dupin empieza a grabar. Estamos en 1953, la casa familiar donde Roderick vive con su hermana Madeleine. Esto sí es de la caída de la casa Asher. Roderick y Madeleine son gemelos. Viven con su madre. Su madre, Eliza, cuyo nombre es igual al de la madre de Edgar Allan Poe, les tiene prohibido acercarse a la casa del dueño de la farmacéutica en la que ella trabaja de secretaria, Longfellow. El nombre de este personaje viene de Henry Wadsworth Longfellow, un poeta al que Poe acusó de plagio en un periódico. Volvemos a la historia. Los chavales tenían prohibido acercarse a la casa grande, a la casa de Longfellow, pero Madeleine insistió en ir, y mientras cotilleaban por encima del muro, accidentalmente se cayeron dentro del jardín. Longfellow les pilló y les echó. Amenazó a Eliza con que no quería volver a ver a los críos por allí. Nos vamos a 1962. Eliza está enferma, pero no quiere saber nada de medicinas ni de médicos. Roderick y Madeleine, desesperados, van a ver a Longfellow para pedirle ayuda. Y medio insinúan que ella podía hacer algo después de cómo se ha portado con ellos, dando a entender que son sus hijos ilegítimos. Longfellow se cabrea y les vuelve a echar de casa. Eliza muere, y los chavales deciden que no pueden avisar a nadie, ya que avisarían a los servicios sociales y no sabían qué iba a pasar con ellos. Así que, en una idea muy iluminada, arrancan las tablas del cobertizo con las que hacen una caja y entierran a la madre en el jardín. Esa misma noche, en medio de una tormenta, Roderick ve desde la ventana cómo la improvisada tumba de su madre está abierta, la caja está deshecha y vacía, y va a llamar a Madeleine. Los dos asustados hablan de llamar a alguien cuando Eliza se abalanza sobre ellos, coge a Roderick del cuello. Madeleine intenta detenerla, ella suelta a su hijo y se dirige a la casa grande, donde, por un momento, permaneció temblorosa, tambaleándose en el umbral. Luego, con un lamento sofocado, cayó pesadamente hacia adentro, sobre el cuerpo de su hermano, y en su violenta agonía final lo arrastró al suelo, muerto, víctima de los terrores que había anticipado. Casi hemos acertado. Eso es el cuento, y aquí Eliza se abalanza encima de Longfellow y le estrangula, cayendo sobre él y volviendo a morir. Volvemos a 2023. Al salón de la casa familiar donde está Dupin y Roderick, y Dupin quiere saber por qué le habla de su madre. «Porque está detrás de ti», responde Roderick. Dupin ni se inmuta, no se gira y le dice que sabe perfectamente que los hombres de negocios como él utilizan estrategias en las negociaciones para sorprender al contrario, que no se lo cree, que no se va a girar y que siga contando. Es una pena, porque en la imagen sí que ves que la buena señora estaba allí con su mortaja. Roderick también le cuenta que Madeleine está en el sótano, pero sin dar más explicaciones. Suena su móvil por tercera vez, y es Lenore, su nieta. Un himno para tan regia muerta como muriera tan joven, recita Roderick sin contestar al teléfono. Esto pertenece al poema de Lenore y no entiendes muy bien por qué recita eso cuando le llama a su nieta. Así que, ignorando el sonido del teléfono, Roderick sigue con su historia. Le cuenta a Dupin que ha tenido 6 hijos de 5 madres distintas y que a él nunca le importó de dónde vinieran, todos eran sus hijos y todos tenían las puertas abiertas, haciendo referencia a que él no se iba a portar como se portó Longfellow en su día. La última vez que estuvieron todos juntos fue el día del juicio, donde Dupin, representando al Estado, había conseguido poner a toda la familia Asher ante un tribunal. De esto hacía 2 semanas. En estas 2 semanas murieron todos. Durante los alegatos iniciales, Dupin menciona que hay un informador, por lo que Roderick convoca ese mismo día una cena familiar. Necesita saber quién de sus hijos y o parejas es el informador que les ha vendido. En casa nos enteramos que Roderick está casado con una joven llamada Juno.
que seguro que también es una referencia y no sé exactamente cuál es. Creo que puede ser referencia a que Edgar Allan Poe se casó con una chica mucho más joven que él. Pero no estoy segura. Si alguien sabe cuál es la referencia, que me la cuente, porfa. Durante la cena vamos conociendo a todos los hijos, pero les veremos más detenidamente a lo largo de los capítulos. Ahora volvemos a la Nochevieja de 1979. Los dos hermanos, Madeleine y Roderick, entran en un bar. Van disfrazados de los años 20 y ambos tienen una expresión algo desencajada. Detrás de la barra hay una vidriera con un gato, el gato negro. La camarera les sirve 2 whiskies y se toma uno con ellos. Se presenta y les dice que se llama Berna, que es un anagrama de Raven, el cuento del cuervo en inglés. Aún no han sonado las campanadas y Berna les pregunta por sus propósitos y habla sobre lo que es un propósito. Mientras que Madeleine sí tiene claro cuáles son esos propósitos para el año 1980, Roderick parece bastante más asustado e indeciso. Volvemos al 2023 en la iglesia, al inicio del capítulo, donde Roderick sigue viendo a la extraña mujer que ahora ya sabemos que es Berna, y a los fantasmas de sus 6 hijos. A la salida hay un montón de periodistas. Roderick se va a meter en el coche, pero le da un infarto y cae al suelo. Mientras Madeleine ordena que pidan una ambulancia, Roderick permanece tumbado en el suelo repitiendo esta vez, que en la versión original es It's Time, y que creo que puede referirse al poema de las campanas, pero tampoco estoy muy segura. Y este es el resumen del primer capítulo, que es una historia de ambición, herencias y crímenes con millones de referencias a la obra de Edgar Allan Poe. Hay que tener un máster y conocer en profundidad los cuentos, los poemas y toda su vida para poder entenderlas y pillarlas todas. Yo estoy segura que a mí se me han escapado más de la mitad. No es la caída de la casa Asher, no es un cuento gótico, no tiene nada que ver, es... no sé, supongo que una alegoría a todo metido en dinastía, yo qué sé. Que si te cuentan esto desde el principio, pues a lo mejor la ves con otros ojos y la habríamos visto igual. Pero no, ¿pa' qué? Mejor te venden la caída de la casa Asher y vas tú y te haces la ilusión. Y luego no, claro. Y antes de seguir con el resto de capítulos, yo creo que voy a ver La caída de la casa Asher de 1960, que esa sí es bonita. Disclaimer. En este canal nunca se va a hablar sobre temas técnicos de ninguna película. No voy a entrar en si está bien rodada, interpretada o fotografiada, sino si la película corresponde a lo que han anunciado sobre ella y si me ha gustado. ¿Y a ti? ¿Te gustó el capítulo?